Cierra los ojos y respira profundamente. Imagina que estás sola, en la penumbra de tu habitación, escuchando solo el sonido suave de tu respiración. Tal vez estés así ahora, escuchando este mensaje con el corazón apesadumbrado, cansada, agotada, como quien ha cargado tanto, y aún así, no logras sentir la presencia de Dios con la misma intensidad, con la misma claridad, con el mismo amor, y no sabes exactamente cuándo comenzó esto, porque no hubo un momento claro, no hubo un día específico, no fue una caída, no fue un pecado escandaloso, no fue una ruptura abrupta, fue solo un lento, silencioso vaciamiento del alma, como quien, sin darse cuenta, dejó puertas abiertas por donde la vida espiritual se fue desvaneciendo, poco a poco, gota a gota, hasta que hoy tal vez solo quede una sensación de vacío, un eco de lo que alguna vez fue, presencia, fervor, esperanza. Y es precisamente eso lo que hace que este veneno sea tan sutil, tan peligroso, tan difícil de identificar. La ilusión de los pequeños hábitos inofensivos que silenciosamente drenan la vida espiritual, como un veneno de acción lenta, como aquella planta que parecía tan verde, tan llena de vida, pero que, sin darse cuenta, fue siendo tomada por raíces invisibles, absorbiendo su savia hasta que un día las hojas comenzaron a marchitarse. Y tú te miras a ti misma y tal vez no entiendas, porque oras, lees, sirves, pero parece que Dios ya no responde, que el cielo está cerrado, que la presencia se ha ido, y lo intentas, insistes, buscas, pero sigues sintiéndote vacía, agotada, angustiada. Charles Stanley hablaba de esto con tanta claridad, con tanta autoridad. Decía, cuidado con los patrones de pensamiento inconscientes. Ellos moldean silenciosamente tu comunión con Dios. Para él, la vida espiritual era como un jardín que necesita ser cultivado diariamente. Si no lo es, la maleza de la negligencia y la autosuficiencia toma el control. Y tal vez sea exactamente eso lo que te está pasando. No fue una decisión consciente, no fue un alejamiento deliberado, sino una sucesión de pequeñas elecciones, de pequeños olvidos, de pequeñas concesiones que, sumadas, fueron vaciando tu vida espiritual. Y entonces llega la angustia invisible. Mujeres que oran, leen, sirven, pero se sienten espiritualmente vacías, como si Dios ya no respondiera. Tal vez estés escuchando esto ahora, pensando, estoy haciendo todo bien, pero no siento nada. Y esa sensación es como un grito ahogado, un dolor que no sabe cómo nombrarse, pero que consume, que desgasta, que debilita. Billy Graham reforzaba esta verdad cuando decía, la vida espiritual no muere por un golpe, sino por negligencias silenciosas y progresivas. Así es como sucede, no de una vez, no de manera evidente, sino poco a poco, de forma casi imperceptible. Hoy quiero invitarte a mirar con valentía esos comportamientos silenciosos, esos hábitos casi invisibles que sigilosamente pueden estar asesinando tu vida espiritual, no para que te culpes, sino para que despiertes, no para que te juzgues, sino para que te cures, porque reconocer es el primer paso para restaurar. Y tal vez, solo tal vez, este mensaje sea la forma que Dios eligió para recordarte que Él aún está aquí, que aún te ve, que aún quiere cultivar contigo un jardín secreto, vivo, fértil y lleno de presencia. Tal vez conozcas bien esa sensación, la de creer que necesitas garantizar que todo salga bien, que si no oras en el momento exacto, de la manera correcta, con las palabras precisas, Dios no actuará, que si no vigilas cada detalle, las cosas se desmoronarán, incluso en tu vida espiritual. Es como si el peso de mantener tu comunión con Dios estuviera enteramente sobre tus hombros, y ese peso genera una tensión crónica, un agotamiento silencioso que, muchas veces, ni siquiera se percibe, pero que va erosionando la ligereza de la fe, va sofocando la alegría de la oración, va convirtiendo la presencia de Dios en un esfuerzo y no en un descanso. Detrás de esa tensión hay un bloqueo casi invisible, la falsa idea de que la espiritualidad depende del esfuerzo y no de la entrega. Cuando crees que necesitas esforzarte más, hacer más, controlar más, el corazón se endurece, el alma se vuelve rígida
y la sensibilidad a la dirección divina se pierde poco a poco. El celo, que debería ser una expresión de amor, se transforma en una armadura pesada, fría, defensiva, y comienzas a confundir la disciplina espiritual con el control espiritual, sin darte cuenta de que son cosas radicalmente diferentes. La neurociencia espiritual nos ayuda a comprender este proceso. El exceso de cortisol, que es producido por la ansiedad crónica, bloquea la capacidad del cerebro para acceder a estados elevados de conexión espiritual. Es decir, cuanto más te preocupas por controlar, menos logras abrirte para recibir. Cuanto más intentas garantizar, más te alejas de la experiencia viva de la presencia de Dios. Y sin darte cuenta, lo que comenzó como celo se transforma en un bloqueo. Lo que parecía espiritualidad se convierte en autosabotaje. Por eso es importante percibir esa diferencia. La disciplina es permanecer disponible, abierta, sensible a lo que Dios quiere hacer. El control es creer que depende de ti, de tu esfuerzo, de tu fuerza, y ese control crea un muro, no un puente. Crea tensión, no descanso. Crea rigidez, no libertad. Tal vez en este momento te estés preguntando, ¿cómo puedo relajarme? ¿Cómo puedo soltar ese control sin perderme? La tradición cristiana nos ofrece un camino, la oración del abandono. Una oración que no requiere palabras complicadas, ni posturas forzadas, sino solo un gesto interno de entrega. Es cuando te permites decir con todo tu ser, Señor, me entrego, no controlo, confío, incluso cuando no entiendo, incluso cuando no veo, incluso cuando no siento. Y en ese gesto, aparentemente simple pero profundamente espiritual, el sistema nervioso se calma, el corazón se aquieta y el Espíritu Santo encuentra espacio para actuar sin ser bloqueado por el miedo, por la rigidez, por el exceso de control. ¿Y si tu ansiedad es en realidad una invitación a la entrega? ¿Y si lo que llamas celo es en verdad un grito silencioso pidiendo descanso? ¿Y si tu vida espiritual no está siendo bloqueada por la falta de esfuerzo, sino por el exceso de él? Tal vez sea tiempo de soltar, de confiar, de respirar profundamente y permitir que Dios conduzca, que Dios dirija, que Dios actúe, incluso cuando no lo estás viendo. Porque al final, la verdadera espiritualidad no es el resultado de cuánto te esfuerzas, sino de cuánto te entregas. Tal vez ya hayas sentido esa necesidad silenciosa de probar algo a alguien, de mostrar que estás firme, que estás fuerte, que estás buscando a Dios con intensidad, de transformar las prácticas devocionales en una especie de vitrina, como quien exhibe una espiritualidad que, muchas veces, no corresponde a lo que realmente estás viviendo por dentro. No porque sea falsa o hipócrita, sino porque en algún momento el hacer se volvió más importante que el ser. El escenario se volvió más visible que el altar. Y esa es una herida inconsciente, sutil, pero profundamente agotadora. La cultura a nuestro alrededor insiste en afirmar que quien sirve más, vale más, que quien está siempre ocupado con actividades espirituales, quien siempre está ayudando, organizando, liderando, es más espiritual, más santo, más digno. Y sin darte cuenta, comienzas a medir tu espiritualidad por la cantidad de tareas, por la frecuencia con la que participas, por el número de veces que oras o ayunas, y así entras en un ciclo de culpa y comparación, siempre sintiéndote insuficiente, siempre creyendo que podrías y deberías hacer más. Pero esa idea es distorsionada y profundamente nociva. La espiritualidad verdadera no es performativa, no es exhibicionista, no busca aplausos, no necesita ser vista para ser real. Jesús mismo nos enseñó con dulzura y firmeza en Mateo 6, cuando ores entra en tu cuarto y cerrando la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Él, que tenía todo el poder y toda la autoridad, eligió la espiritualidad íntima, silenciosa, escondida. No buscaba escenarios, sino que cultivaba un altar secreto, donde la verdadera comunión florecía, lejos de las miradas, lejos de las expectativas humanas. Esa es la ruptura de expectativa que libera. Menos práctica visible no significa menos espiritualidad. Por el contrario, muchas veces es en el silencio, en la soledad,
en la ausencia de reconocimiento humano, que la intimidad con Dios crece, se profundiza y se vuelve inquebrantable. La espiritualidad performativa es frágil, depende de la validación externa, necesita ser constantemente alimentada por la aprobación de los demás. Pero la espiritualidad verdadera es fuerte, está enraizada en la relación íntima con Dios, no necesita ser mostrada para ser vivida. Y tal vez, ahora, te preguntes, ¿cómo puedo medir mi espiritualidad entonces? Y la respuesta es simple, pero profunda, por la calidad de tu intimidad con Dios, no por la cantidad de tus actividades, por la paz que sientes al orar, por la ligereza que experimentas al buscar, por la sinceridad de tu corazón, incluso cuando nadie está mirando, porque es en lo secreto donde Dios actúa con mayor profundidad. Es en el altar escondido donde Él transforma, cura, restaura y conduce. Y si tu vida espiritual ya no necesita ser un escenario, sino un altar, y si, en lugar de preocuparte por quién te ve, pudieras simplemente rendirte silenciosa, humilde, sincera ante Dios, que siempre te ve, incluso cuando nadie más lo nota, tal vez sea tiempo de dejar de lado la necesidad de probar y abrazar, de nuevo, el llamado a la intimidad. El llamado a ser antes que hacer, a habitar antes que actuar, a permanecer antes que exhibir, porque, al final, es en lo secreto donde el alma encuentra reposo y es en el altar escondido donde la verdadera espiritualidad florece. Hay momentos en que el cielo parece mudo. Oras, buscas, clamas, ayunas, pero no hay respuesta. El silencio se instala como una presencia incómoda, como una ausencia que pesa más que cualquier palabra. Y entonces, casi sin darte cuenta, surge la herida emocional. Creer que Dios se calló porque no eres suficiente, porque hay algo mal en ti, porque tu fe no es lo suficientemente fuerte como para mover el corazón de Dios. Y ese pensamiento, aparentemente tan lógico pero profundamente distorsionado, genera alejamiento, frialdad, desánimo, como si, ante el silencio, la única respuesta posible fuera rendirse, retroceder, esconderse. Pero el silencio de Dios no es rechazo. El silencio de Dios no es ausencia. El silencio de Dios es muchas veces una invitación a la madurez espiritual. Es el método divino para profundizar raíces, para purificar intenciones, para fortalecer la confianza que no depende de señales visibles ni de emociones intensas, sino que reposa serena sobre la certeza de que Él está, incluso cuando no habla, incluso cuando no se manifiesta como antes. Es contraintuitivo, lo sé, porque nuestra tendencia natural es interpretar el silencio como desprecio, como indiferencia, como castigo, pero no lo es. El silencio es un llamado al crecimiento, a la confianza sin pruebas, al amor sin garantías. Y mientras eso ocurre, el cuerpo y la mente reaccionan. La neurociencia nos ayuda a entender. En periodos prolongados de silencio, el cerebro entra en modo de supervivencia, disparando reacciones impulsivas de fuga espiritual. El alma comienza a buscar atajos, respuestas rápidas, soluciones inmediatas, solo para acallar la angustia del silencio. Y, en ese proceso, muchas veces, abandona precisamente el camino que debería perseverar. Pero hay otro camino, más profundo, más valiente, más verdadero, el de permanecer, incluso cuando no hay respuesta, el de confiar, incluso cuando no hay señal, el de continuar, incluso cuando no hay sensación. Y para eso, puede ser valioso crear un espacio de escucha, incluso dentro del silencio, un espacio donde puedas percibir los movimientos sutiles de Dios, incluso cuando no hay palabras audibles. Una práctica que puede sostener este camino es el diario espiritual del silencio. Un cuaderno simple donde registras día tras día lo que sientes, lo que percibes, lo que intuyes, incluso cuando Dios parece no hablar. Y con el tiempo, comenzarás a darte cuenta de que aunque Él no hable como antes, está guiando de otra manera, a través de intuiciones, de pequeñas providencias, de encuentros inesperados, de fuerzas silenciosas que sostienen tu camino. Y si el silencio no es la ausencia, sino la presencia Gate Amen System, presencia más profunda,
Y si en este momento Dios no está callado, sino que apenas te está enseñando a escuchar con otros sentidos, a percibir con otra sensibilidad, a confiar con otra profundidad? Y si en este aparente vacío, Él está cavando un espacio mayor dentro de ti para un derramamiento aún más intenso de su presencia, tal vez sea tiempo de mirar el silencio no como una barrera, sino como un puente. No como un fin, sino como un proceso. No como un castigo, sino como un llamado al crecimiento espiritual más maduro, más libre, más verdadero. Hay un tipo de dolor que no grita, pero que corroe de forma silenciosa y persistente, el dolor de mirar la caminata espiritual de otras personas y, sin darse cuenta, transformar esa visión en una regla cruel para medir la propia jornada. Tal vez ya te hayas visto admirando la intensidad de la oración de alguien, la firmeza de la fe de otra persona, el impacto del ministerio de quien parece siempre tener respuestas y frutos evidentes. Y, ante eso, te hayas preguntado, ¿por qué no soy así? ¿Por qué mi fe no produce lo mismo? ¿Por qué, incluso buscando tanto, parece que camino más lento, que avanzo menos, que siento menos? Esta herida de identidad es profunda y silenciosa. La comparación espiritual roba no solo tu autenticidad, sino también tu alegría, tu espontaneidad, tu ligereza. Crea una ilusión, la de que hay un formato estándar de espiritualidad, un modelo ideal que todos deberían seguir. Pero eso es un mito destructivo. La verdad es que cada camino espiritual es singular, único, irrepetible. Dios no nos conduce en serie, sino en historias personales, profundamente marcadas por nuestra historia, por nuestro temperamento, por nuestras heridas y por los llamados que Él mismo diseñó para nosotros. La comparación, cuando no se identifica, sabotea silenciosamente tu energía vibracional, esa fuerza interior que necesitas para sostener tu propia conexión espiritual. Y en lugar de esa fuerza, se instala la inadecuación, la vergüenza, el sentimiento de que nunca serás suficiente, de que nunca serás lo suficientemente espiritual, de que siempre estarás por debajo. Y así, en lugar de alegrarte con la caminata que estás viviendo, te paralizas, te entristeces, te desanimas. La neurociencia comportamental nos ayuda a entender este proceso. Cuando nos comparamos, el sistema de recompensa del cerebro se sabotea. En lugar de experimentar satisfacción y motivación por la propia jornada, activamos ciclos de frustración, ansiedad, impotencia. Y esa frustración va, poco a poco, minando la disposición para perseverar, debilitando la alegría de la búsqueda espiritual, haciendo la caminata más pesada, más sufrida, más solitaria. Pero hay otro camino, el de honrar tu jornada, con todas sus singularidades, con todos sus tiempos, con todas sus pausas y aceleraciones. De mirar lo que has vivido hasta ahora y percibir que hay belleza, hay valor, hay conquista, aunque el ritmo no sea el mismo de aquellos que admiras. De reconocer que tu espiritualidad no necesita parecerse a la de nadie, porque fue tejida por Dios especialmente para ti. Una forma concreta de hacer este movimiento interior es visualizar el mapa de la jornada espiritual. Imagina una línea de tiempo donde puedas reconocer cada estación de tu vida con Dios. Los momentos de fervor, los momentos de aridez, los días de grandes respuestas y las noches de silencio profundo. Y, al mirar ese mapa, percibir que hay un hilo invisible, un hilo de fidelidad divina que sostiene todo, que conduce todo, que le da sentido a todo. ¿Y si en lugar de compararte, pudieras celebrar? ¿Y si en lugar de medirte con la regla ajena, pudieras simplemente acoger tu historia con gratitud y humildad? ¿Y si, en lugar de sentirte menos, pudieras percibir que es exactamente en tu trayectoria, con todas sus marcas, donde Dios quiere actuar, quiere hablar, quiere manifestar su presencia? Tal vez sea tiempo de dejar de mirar a los lados y finalmente mirar hacia adentro, de dejar de medir y comenzar a acoger, de dejar de compararte y comenzar a honrarte, porque es así como la alegría regresa, como la ligereza retorna y como tu espiritualidad florece, libre, auténtica, verdadera. Vivimos en un tiempo de aceleración constante. Todo exige respuestas rápidas, productividad incesante, movimiento continuo, y sin darnos cuenta,
Este ritmo invade también la vida espiritual. Incluso en la oración hay prisa. Incluso en la lectura de la Biblia hay urgencia. Incluso en las prácticas devocionales hay la ansiedad de cumplir, de terminar, de pasar a la siguiente actividad. Y así, el alma se va habituando a una espiritualidad apresurada, superficial, fragmentada, donde la presencia de Dios es buscada más como una tarea a cumplir que como un espacio sagrado a habitar, y esa es una herida invisible, pero profundamente limitadora. Cuando la prisa se instala, la presencia se pierde, porque Dios no se revela en la carrera, sino en el silencio. No se manifiesta en la agitación, sino en la quietud. No se entrega a quien solo quiere consumir, sino a quien desea permanecer. Confundir productividad espiritual con profundidad espiritual es un error emocional que genera frustración, agotamiento y muchas veces la sensación de que a pesar de todo el esfuerzo, no hay crecimiento, no hay transformación, no hay intimidad verdadera. Pero hay una revelación transformadora que puede cambiar completamente esta percepción. La contemplación es el verdadero alimento del alma. No se trata solo de hacer, sino de ser. No se trata solo de hablar, sino de escuchar. No se trata solo de buscar, sino de acoger. La contemplación es ese espacio interno donde el alma se detiene, respira, observa, silencia, y en ese silencio absorbe, metaboliza, integra la presencia de Dios de forma profunda, real, vivificante. La neurociencia nos ayuda a entender el poder de este movimiento. La contemplación activa las ondas cerebrales alfa y teta, responsables de estados de relajación, creatividad, intuición y percepción espiritual elevada. Cuando te detienes, respiras, contemplas, tu cerebro sale del estado de alerta y entra en un estado de apertura, de conexión, de receptividad. Y en ese estado, la presencia de Dios no solo es percibida, sino integrada, asimilada, transformando no solo tus emociones, sino también tu fisiología, tu cuerpo, tu salud, tu vida como un todo. Una forma de recuperar esta dimensión de la espiritualidad es crear pequeños espacios de contemplación. No necesitan ser largos ni complejos. Basta con detenerte por 5 minutos, respirar profundamente, contemplar un versículo, un paisaje, un elemento de la naturaleza y permitir que ese momento sea un altar silencioso donde el alma pueda descansar, donde el espíritu pueda abrirse, donde Dios pueda hablar, no a través de palabras, sino a través de la simple y profunda presencia. ¿Y si en lugar de correr pudieras simplemente detenerte? ¿Y si en lugar de intentar hacer más, pudieras simplemente ser más? ¿Y si en lugar de buscar con ansiedad, pudieras acoger con serenidad? Tal vez sea tiempo de desacelerar, de permitir que el alma vuelva a habitar el tiempo de la gracia, que no es el tiempo del reloj, sino el tiempo de la eternidad, de redescubrir que la presencia de Dios no se manifiesta en la velocidad, sino en la profundidad, no en la cantidad, sino en la calidad, no en el hacer, sino en el estar, porque es en la contemplación que la vida espiritual se renueva, que la fe se profundiza y que la intimidad con Dios florece, suave, silenciosa, plena. La vida espiritual no se rompe de forma abrupta, no se apaga como quien apaga la luz de una habitación y deja todo instantáneamente oscuro. Se desvanece, silenciosa y progresivamente, como una llama que, por falta de oxígeno, se va tornando débil, tenue, casi imperceptible. Y muchas veces, quien vive esta experiencia ni siquiera lo percibe. Sigue orando, sigue leyendo, sigue sirviendo, pero la llama por dentro ya no calienta, ya no ilumina, ya no guía. Lo que antes era una presencia viva se transforma en un ritual vacío, en una rutina árida, en una obligación cansada. Por eso, el llamado que resuena ahora es el de la vigilancia amorosa. No una vigilancia ansiosa, cargada de miedo y culpa, sino una vigilancia atenta, sensible, lúcida, capaz de percibir cuando pequeños hábitos comienzan a drenar el alma, cuando comportamientos silenciosos empiezan a corroer la vitalidad espiritual, cuando elecciones casi invisibles comienzan a crear distancia, frialdad, indiferencia. Charles Stanley, con su sabiduría pastoral, siempre nos recordaba: la espiritualidad no se mide por las grandes decisiones,
sino por las elecciones diarias, invisibles, hechas cuando nadie está mirando. Es precisamente en ese territorio oculto, en las elecciones que nadie ve, en las decisiones que solo tú conoces, donde tu vida espiritual se fortalece o se deteriora, como el óxido silencioso que corroe un puente. No se ve, no se oye, no se percibe de inmediato, pero está ahí, minando la estructura, debilitando el soporte, hasta que un día el puente se rompe. Así también los comportamientos ocultos pueden destruir poco a poco el puente entre tú y Dios, no con un golpe, no con una caída, sino con una serie de pequeñas negligencias, de pequeñas distracciones, de pequeños alejamientos. Billy Graham decía con firmeza y claridad: no existe neutralidad en la vida espiritual. O creces o mueres. No hay espacio para la estagnación, para el mantenimiento pasivo, para una espiritualidad que apenas sobrevive. O está floreciendo, expandiéndose, profundizándose, o está silenciosamente apagándose. Por eso, la invitación que hoy se coloca ante ti no es para un esfuerzo agotador, no es para un cambio drástico, no es para una transformación inmediata, sino para un pacto personal de reconexión auténtica, lenta, profunda y no performativa con Dios. Un pacto que nace en el silencio del corazón, en la decisión interior de reconstruir la vida espiritual desde adentro hacia afuera, con paciencia, con amor, con entrega, de cultivar de nuevo ese jardín secreto que tal vez ha sido abandonado, descuidado, olvidado, de retomar con delicadeza los gestos simples y profundos de la oración sincera, de la escucha atenta, de la contemplación silenciosa, de dejar que Dios, con su paciencia infinita, restaure lo que se perdió, reavive lo que se apagó, revitalice lo que se desgastó. ¿Y si esta invitación es en verdad una respuesta? ¿Y si esta palabra que ahora llega hasta ti es la forma en que Dios dice: yo aún estoy aquí, yo aún te veo, yo aún te llamo, yo aún quiero caminar contigo? ¿Y si, en este exacto momento, el Espíritu Santo está susurrando a tu corazón: vuelve al jardín, vuelve al altar, vuelve a mí? Tal vez sea tiempo de cerrar los ojos, respirar profundamente y sin prisa, sin miedo, sin culpa, simplemente decir: Señor, yo vuelvo a tu presencia, vuelvo a tu amor, vuelvo al lugar donde mi alma encuentra reposo. Y si el silencio de Dios es, en verdad, la respuesta más amorosa que Él ya te dio, tal vez ahora no sea tiempo de esperar una nueva palabra, sino de acoger la palabra que ya fue dicha: permanece en mí y yo permaneceré en ti. Porque al final es así como la vida espiritual se restaura, no con prisa, no con culpa, no con esfuerzo desmedido, sino con presencia, con entrega, con amor. Y sobre todo con la certeza de que, incluso cuando no lo percibes, incluso cuando no lo sientes, Dios sigue sosteniendo la llama, cuidando el jardín, manteniendo viva la puente que une tu corazón al suyo.